La clase pasada empezamos a ver este discurso en donde el tema central del discurso es Purim, pero para explicar qué es Purim, el Alter Rebbe empieza a hablar de otros asuntos, como es en todos los discursos hasídicos. Y el asunto del que empieza a hablar es la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿De qué se trata la entrega de la Torá? ¿Qué se trata la Torá en general? Y lo que dijo el Alter Rebbe trajo un versículo, que yo la clase pasada dije que el versículo era de Shlomo Amelech, del rey Salomón, pero en realidad es un error, me confundí. Es de Shmuel. El versículo es de Shmuel. El versículo dice que la Torá es como Meshal HaKadmoini. Es un ejemplo de antaño. Como que la Torá trae leyes y muestra como la justicia de Dios en el mundo, que esto es lo que yo expliqué la vez pasada, ahora no voy a entrar en todo el asunto, pero el Alter Rebbe explica que la explicación más profunda de esta idea de Meshal HaKadmoini, el ejemplo de antaño, es que es un Mashal Shel Kadmoini Shel Olam. La Torá es un ejemplo de Dios. A través de estudiar la Torá vemos lo que es Dios. Y el Alter Rebbe explicó ampliamente, hoy vamos a ver un poquitito más de detalles, la idea del mashal. ¿Qué es un mashal? ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo contiene dentro suyo al nimshal, al asunto que está siendo ejemplificado, y de la misma manera la Torá es una forma de explicar a Dios, así como el mashal. El ejemplo te permite explicar algo que es tan profundo y tan elevado que no lo podés explicar, y a través de un ejemplo que es otro asunto diferente, el ejemplo habla de otras cosas que son más bajas, digamos. A través de eso puedes explicar el asunto que querías entender. De la misma manera la Torá con Dios. La Torá explica y muestra quién es Hashem y qué es Hashem. Y para entender la idea, por ejemplo, dijimos que Shlomo Amelech, el rey Salomón, hablaba Shlosh Salafim Mashal, 3000 ejemplos. Quiere decir que el intelecto de él estaba 3000 niveles más elevado y podía explicarle con 3000 descensos de nivel, 3000 veces, no 3000 cosas diferentes, sino del mismo asunto, podía bajarlo a un nivel 3000 veces más bajo que él. Esta es la idea de los mashalem, de los ejemplos. Me quedó medio en duda el otro día con el tema ese, que yo te pregunté del tema del discurso este que está, como la Torá explica cómo piensa Hashem, algo así. Sí, la Torá es la sabiduría de Hashem. Claro, pero yo lo que no es que nosotros tenemos que estar investigando por qué Hashem dijo así, si Hashem lo dijo, punto. No, hay dos asuntos diferentes. Está bien, vale la pregunta. Hay dos asuntos diferentes. Hay una mitzvah, es una mitzvah de la Torá, da y se le queda vieja. Tenés que conocer a Hashem, y eso te va a llevar a conocerlo a Hashem, a servirlo con el corazón completo. ¿Cuándo vas a tener amor a Hashem y temor a Hashem? Cuando lo entiendas. Ay, Hashem es infinito. Ok, vos haces todo tu esfuerzo, todo lo que tu mente pueda dar, hacelo. Tanto cuanto puedas entender, tenés que esforzarte. Obvio va a llegar a un nivel en el que ninguno más va a poder entender. Ok, este es nuestro límite porque somos seres humanos. Pero vos tenés que forzar todo lo que vos puedas entender. O sea, de ahí para adelante hasta listo, hasta acá. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y el Alter Rebbe explicó, con esto termino el resumen, que hay muchísimos niveles de Gan Eden, muchísimos niveles de paraíso, uno por encima del otro. Todos niveles de comprensión, y que un nivel inferior es como el ejemplo del nivel superior. Y así así también el nivel superior se vuelve un ejemplo del que está por arriba de ese. Y así sucesivamente van subiendo y subiendo de nivel, uno volviéndose el ejemplo del otro. Pero ¿y los mandamientos también son ejemplos? Las mitzvot, no, la Torá es un ejemplo. La Torá es Meshal HaKadmoini. No, las mitzvot son otro asunto. Pero si la Torá también hay mitzvot. No, la Torá explica las mitzvot. Pero la Torá no es mitzvot. Hay una mitzvah de estudiar Torá, correcto, es una mitzvah. Pero las mitzvot son la forma de conectarse con Dios. La palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, unión, jibur, una unión con Dios. Eso es una mitzvah y proyecta a Dios a la tierra, hacer del mundo una morada para Hashem. Eso es una mitzvot. Pero la Torá es el intelecto divino. Es lo que Hashem piensa, como decía Leo. Es el pensamiento de Hashem. Y es el ejemplo de Hashem. Hoy vamos a empezar en la segunda columna, en el tercer párrafo, donde dice Vezeu. El Alter Rebbe había preguntado en el párrafo anterior qué significa la frase talmúdica que vamos a leer ahora. Dichosa la persona que viene aquí al Gan Eden y tiene el Talmud y Beyado y la Torá en sus manos. Y el Alter Rebbe preguntó, pero si la Torá la estudiamos en el Gan Eden también,
¿Cómo es la cuestión esta? Aparte de las cosas que habla la Torá aquí abajo, son todas cosas materiales. En el Gan Eden no hay cosas materiales. Entonces, ¿por qué tenés que traer la Torá desde el mundo hacia el Gan Eden? Esto es lo que quiere decir: dichosa la persona que vino aquí, al Gan Eden, al paraíso, y tiene la Torá, el Talmud, todo aquello que estudió en sus manos. De Kimo Benim Shalom Mashal, así como en el asunto siendo ejemplificado y el ejemplo. Y no podés entender el asunto siendo ejemplificado si no entendés primero el ejemplo. O sea, cuando entendés el ejemplo, ahí te cae la ficha y entendiste de lo que están hablando. Entonces, cuando entendés el ejemplo, podés realmente, traducido literal, sostenerte, pararte sobre el asunto que estamos hablando. O sea, cuando entendés el ejemplo, podés entender de qué estamos hablando. Y si no entendés algún asunto del ejemplo, no vas a poder entender tampoco el asunto que se está tratando de hablar. Una nota del Tzemach Tzedek ahí chiquitita: porque la verdad es que el asunto que se está tratando de explicar solamente se puede entender a través del ejemplo. Imken, si es así, que cuando no entendéis todos los detalles del ejemplo, no vas a entender tampoco el asunto. Porque en la Torá, no los ejemplos que doy yo, que yo soy un pobre ser humano, etc., pero en la Torá, los ejemplos que la Torá da, los ejemplos que los Rebbeim dan, son meduyakim, precisos y exactos, y cada detalle del ejemplo significa algo en el asunto que estamos ejemplificando. Entonces, así como en el ejemplo y asunto que se quiere explicar, el ejemplo te lleva a entender el asunto, dado que la Torá misma es el ejemplo, que a través de ella, de la Torá, se puede entender a Dios mismo, necesitas lo que estudiaste. Cuando llegás al Gan Eden, necesitas todo aquello que estudiaste, que solamente cuando entendiste el ejemplo de la Torá acá abajo, tal y cual la Torá es como nosotros la tenemos, que habla de asuntos materiales, de peleas y de dificultades y robos, etcétera, mentiras. Cuando vos tenés esa Torá aquí abajo, cuando llegues al Gan Eden vas a poder entender a Dios. Vas a poder entender la revelación divina que hay en el Gan Eden. Pero si vos no entendiste la Torá acá abajo, cuando llegues a Gan Eden no vas a entender nada. ¿Qué es el Nimshal? ¿Qué es el asunto que está, digamos, en el Gan Eden? Es Noyamavaye, Leasbia Betzachzachas, Nafshujule, y es el deleite y en saciarse en la brillantez de Dios y el deleite en la presencia divina en el Gan Eden. Por eso, ahora seguimos, pero por eso nuestros sabios dicen: Ashrei Meshebalekan, dichoso es el que viene aquí al Gan Eden, de Talmud enviado y tiene su estudio en las manos. Porque a través de ese estudio es que realmente va a ser dichoso en el Gan Eden. Si no va a estar ahí en el Gan Eden, no va a entender nada. Nada, cero. Es como, no es un ejemplo perfecto, no es un ejemplo de la toira, etc. Es un ejemplo de tu vida. Es como si vos quisieses empezar la facultad de lo que sea, de ingeniería, empezás por el último año. Y vas al último año y empezás a cursar todas las materias, no entendés nada. Las facultades no son ideales, etcétera, puede ser que algo entiendas. Supongamos un caso ideal en el cual realmente los años anteriores te construyen el conocimiento para poder llegar al último año de la facultad. Entonces, si vos hiciste los años anteriores, llegás al último año y es el deleite total, porque en el último año te dan realmente las herramientas para salir al trabajo, para realmente poder utilizar todo lo que estudiaste los años anteriores. Entonces el último año lo disfrutás y decís: qué bueno, sí me acuerdo, en primer año vimos esto y ahora lo aplico, en segundo año vimos esto y ahora lo aplico. Ahora, si vos empezaste por el último año, no entendés nada. Y ves a los alumnos que están al lado tuyo, todos dichosos, felices por lo que están estudiando, y vos estás ahí sentado y es una amargura, no se entiende nada, es terrible. ¿Qué es esto? ¿Por qué está todo el mundo feliz y yo amargado? Porque todo el mundo hizo los años anteriores y vos entraste ahí al sexto año directo, o a lo que sea el año directo. Lo mismo pasa acá.
Si vos estudiaste Torah aquí abajo, con todas las dificultades que la Torah tiene, y de vuelta, ¿sí? La Gemara que habla de robo, de engaño, de mentiras, de tierras, esto y lo otro, y cosas materiales. Cuando vos tenés eso, llegás arriba y decís, ahora entiendo. Cuando abajo estaban hablando de un tipo que hacía una adquisición e intercambiaba una vaca con un burro y qué sé yo, qué sé cuánto, esto en el Gan Eden, es el deleite de ayer. Pero realmente lo puedo disfrutar porque entiendo de dónde viene. Pero si vos de entrada estás a Gan Eden sin haber estudiado nada, ¿qué vas a entender? No entendés nada. Cuando no tenés en tus manos, lo que no es el caso, cuando no tenés en tus manos el ejemplo, no hay forma de entender el asunto realmente que se estaba tratando de ejemplificar. Con esto vamos a contestar y entender lo que dijeron nuestros sabios. Que toda persona que podía estudiar Torah, puede estudiar Torah porque tiene tiempo, porque tiene cabeza, etc. y no lo hace, el castigo es kares. El castigo es ser recortado, ser recortado del pueblo judío. Que nuestros sabios es una draya, no es que no lo tomen literal, es una explicación de nuestros sabios y viene porque la persona podía estudiar Torah y no lo hizo, como que desprecia la Torah. Que el Rebbe había preguntado en el párrafo anterior, esto lo vimos en la clase pasada, que parece que es muy duro. Porque para la persona que no puede estudiar Torah, porque está muy ocupado, porque no sabe, etc., alcanza con estudiar un poquitito a la mañana y un poquitito a la noche. Aquí así está escrito. Perekejot Shachris, Perekejot Arbis. Un poquitito a la mañana, un poquitito a la noche. Y con eso estás bien. Y entras a Gan Eden e hiciste el 100% de lo que tenías que hacer. Sos un fenómeno. Ahora, la persona que podía estudiar, porque tiene más cabeza, porque lo que sea, tiene más tiempo, y no lo hizo, y se damos con un caño, lo recortamos del pueblo judío, dicen nuestros sabios. Parece muy duro. ¿Por qué es tan duro? Entonces, con esto responde el Alter Rebbe. A pesar de que el que no puede, por lo que sea, alcanza con un poquitito de Torah a la mañana y un poquitito de Torah a la noche, ¿por qué el que sí puede le damos tan duro, lo castigamos tan duro? Y la idea es que me altere dogma. Como hablamos anteriormente, por ejemplo, en el asunto de Nimshal, que es el asunto siendo ejemplificado, y Mashal, que es el ejemplo, aquí abajo en el intelecto de la persona. No todos los conceptos que nosotros ahora estamos llamando Nimshal, Nimshal significa aquello que queremos explicar, no todos los conceptos son iguales en términos del ejemplo que necesitan para ser explicados. Hay conceptos que uno los puede comprender rápidamente, fácilmente con un ejemplo, y un ejemplo simple, sencillo. Rápidamente uno lo entendió. Y hay conceptos más elevados que para entenderlo necesitas más ejemplos, porque es algo complejo, difícil de entender. Entonces necesitas bajarlo a más niveles. Y también los ejemplos que se utilizan para explicar un concepto más complejo también son más complejos, también son más elevados, más sutiles. Vamos a saltear todas las letras chiquititas, después explico de qué hablo. De la misma manera, en el Gamle Maila, arriba pasa lo mismo, espiritualmente hablando. No todas las almas captan a Dios de la misma manera en el Gan Eden. Y hay infinitos niveles de almas captando a Dios. Y como dicen nuestros sabios, que cada tzadik que está sentado en el Gan Eden está ardiendo de envidia por lo que el otro está entendiendo. Quiere decir que hay niveles y niveles. Este tzadik llegó, tzadik lo llamamos porque llegó al Gan Eden, ¿sí? Quiere decir que veamos kulam tzadikim, somos todos tzadikim en este sentido, todos vamos a llegar a Gan Eden, Mitzvah Shem. El punto es que cada personaje está en un nivel diferente y está envidioso del que está en un nivel superior, una buena envidia, digamos.
Ahora sí vamos a leer la nota del Tzemach Tzedek que está en letras más chiquitas. Y por lo tanto, la persona que para él es suficiente el estudio de Torah un poquitito a la mañana y un poquitito a la noche, es suficiente con este ejemplo en comparación con lo que va a poder captar en el Gan Eden de acuerdo a la raíz de su alma. ¿Qué está diciendo el Alter Rebbe? Flaco, tu alma viene del nivel, por decir cualquier cosa, del nivel de 0 a 10, vos estás en el nivel 3. Eso es tu neshome, esa es tu alma. No es que algún día vas a llegar al nivel 4, ni 5, ni que hablar por arriba. Ese es tu nivel. Entonces, de acuerdo a lo que vos vas a poder captar en el Gan Eden, que va a ser el nivel 3, te alcanza con estudiar un poquitito a la mañana y un poquitito a la noche. ¿Cuánto ejemplo vas a poder necesitar para llegar hasta el 3? Poco. Entonces, el ejemplo de la Torah, ¿cuánta Torah vas a necesitar para llegar en el Gan Eden hasta el nivel 3? Poco. Porque tú neshome es tu neshome y estás bien. Ahora, el tipo que tiene una neshome que es de nivel 8 y él se dedicó a estudiar al nivel 3, cuando llegues a Gan Eden no vas a poder entender el nivel 8. Porque vos necesitabas más estudio por tu capacidad, más estudio para poder realmente llegar a la plenitud de la comprensión de Dios en el Gan Eden, que era 8. Pero vos hiciste 3. Entonces a esa persona, nuestros sabios le dicen, vos despreciaste la palabra de Dios. Y Tikares lo cortan, lo recortan. Obviamente no le dan el nivel 8. No se lo merece. Él podría haber estudiado hasta el 8 y estudió hasta el 3. Es un vago. Pero si él logró de tener un nivel 8, ¿por qué lo van a...? Como nivel 7 no importa. No es que él logró, el problema, no. Cuando un bebé nace... Si ya le dieron ya un nivel, Sí. entonces ya logró. No, ahí está el punto, no. Pues Cuando un bebé nace, hay un malaj, así cuenta la Gemara en Nida, hay un malaj, hay un ángel que le pregunta a Dios montones de preguntas. Este va a ser alto, bajo, lindo, feo, inteligente, tonto, montones de preguntas, ¿sí? De acuerdo a las respuestas de Dios, porque el único que define esto es Dios, nosotros venimos con un potencial determinado al mundo, que es nuestro neshome. En el lenguaje de Hasid que está mencionado acá es Shoiresh Nishmasai, la raíz de tu alma. ¿De dónde viene tu alma? Bemes. ¿De dónde viene? De tal lugar, Gesed, Gvura, Tiferet, la neshome de cada uno. Y ese es el tope, digamos. Es el tope en potencial. Ahora nosotros crecemos, empezamos a estudiar, y si nosotros nos esforzamos realmente, como dice el Alter Rebbe en muchos lugares, guías basar, guías nefesh, un esfuerzo físico y un esfuerzo espiritual, vas a poder realizar tu potencial. Pero si no está el esfuerzo, el potencial queda desperdiciado. Okay. Ahora, hay una diferencia, digamos, está el nivel de la parte de Olam Hazé, en este mundo, sí. Esto, está la Neshama. Sí. O sea, la Neshama es totalmente separada. La Neshama es la Neshama. Sí, es algo espiritual y este mundo es algo material, sí. Entonces es como que cuando Elohim da, digamos, el nivel de cada uno, alto, bajo, eso, ¿qué está dando? La parte de... La Neshama, ¿no? La Neshama. Espiritual. Entonces, claro. Entonces todo lo que se puede retroceder no es la Neshama, es el cuerpo. Sí, pero por eso, el cuerpo lo que hace es... ¿Qué culpa tiene la Neshama si el cuerpo es bien, el que está retrasando la Neshama? Ok. Hay varios puntos acá. La Gemara trae un ejemplo de esto. Sí. La Gemara trae el siguiente ejemplo. Un tipo era ciego y el otro tipo no podía caminar, era rengo. Entonces eran guardianes de un campo que tenía producto y se comieron el producto del campo. Se lo robaron, ¿sí? En lugar de cuidarlo, se lo comieron. Entonces cuando llegó el dueño del campo y vio, hey, ¿qué pasa con mis frutos? Entonces uno dijo, yo soy ciego, no sé dónde están. Y el otro respondió, yo no puedo caminar, ¿no te diste cuenta? No, yo no fui. Entonces, ¿qué hizo el dueño del campo? Agarró al que no podía caminar y lo puso arriba del ciego. Lo levantó y lo montó arriba del ciego.
y les dijo, los voy a juzgar a los dos juntos. Porque eso es lo que hicieron. Como el ciego veía y el otro no podía caminar, el ciego le decía, ¿entendés? El que no podía caminar le decía al ciego, che, vamos para acá a tal lugar y nos morfamos estos frutos, nos comemos acá. Y después decía, vamos para tal otro lugar y los comemos dos. Se los comieron entre ellos. Pero como cada uno tenía, digamos, un problema, una dificultad, como que pensaron que zafaban. No hay ningún problema, yo los juzgo a los dos juntos, dijo el dueño del campo. ¿Cuál es el asunto? El asunto es el guf y la neshama, el cuerpo y el alma. La neshama se inviste dentro del cuerpo, Dios trae al alma y la pone dentro del cuerpo, y de hecho, entre paréntesis, cuando vamos al baño, cuando salimos del baño, quiero decir, nos lavamos las manos, etc., decimos una brajá, shriatza. No voy a decir toda la brajá ahora, pero la brajá termina, mafli la sois, que Dios hace maravillas. ¿Qué maravillas hace Dios? La unión de lo espiritual con lo material. Es una maravilla, no es algo que nosotros podamos decir, esto es comprensible, esto es algo que tiene sentido. No way, no es así. Mafli la sois, Dios hace maravillas. Y pone la neshama, que es algo espiritual, en un guf, en un cuerpo. En el momento en que la neshama entra dentro del cuerpo, la neshama misma empieza a ser, en hebreo se dice megusham, se empieza a hacer más material, empieza a tener un hush, un sentido por las cosas materiales. Inclusive está escrito que cuando la persona va a entrar en el Gan Eden, tiene que pasar Benar Dinor, en un río de fuego. Ese río de fuego, ¿para qué sirve? Para olvidarse Heizu de Hay Alma, cómo se ve este mundo. Para olvidarse de los placeres y deleites materiales de este mundo. Vos me vas a decir, pero la Neshama es espiritual. ¿Qué placeres de este mundo? ¿Qué deleita? ¿A la Neshama le gusta el chocolate? La Neshama no entiende lo que es chocolate. No, pará. Cuando la Neshama entra dentro del cuerpo y vive años dentro del cuerpo, empieza a tener un hush, un sentido por las cosas materiales también. ¿Tiene memoria? Sí, totalmente. Esto es interesantísimo. El kesher, el vínculo del alma con sus parientes, con sus seres queridos, amigos, etc., no se le olvida al pasar por este río de fuego. Lo que se olvida es lo concreto, lo tangible, lo material. Lo que se olvida, para tener un ejemplo sencillo, a la Neshama le preguntás ¿qué es una vaca? Y ya no lo entiende más. Ya no entiende lo que es una vaca. Te estoy hablando de un animal así grandote que lo tocas y se mueve, no entiende. Ya al pasar por ese Nardinor ya no entiende más de qué era la vaca. Puede entender el asunto espiritual de una vaca, qué significa una vaca, esto no sé. Pero el sentido concreto, material, ya no lo entiende más. Se lo olvidó. Se lo hicieron olvidarse, quiero decir. Porque no podés entrar en el Gan Eden si no te olvidas de esto. La comprensión y el estar vinculado con las cosas materiales te impide entender el Gan Eden. Te impide. Tenés que removerte, tenés que sacarte de encima todas esas cosas para poder entrar en el mundo de Gan Eden. Y esto se ve todos los días. Una persona, acá abajo, no es necesario ir a ningún Gan Eden ni nada por el estilo, una persona que es ordinaria, Megusham, ¿sí? Groben, Yiddish, bien ordinario, le es imposible entender conceptos sutiles. Hablarle, como estamos hablando acá, de un mashal, un nimshal, un asunto que estamos tratando de explicar y damos un ejemplo para entender ese asunto, y el ejemplo es el mismo asunto rebajado, y hay asuntos que requieren de muchos ejemplos porque son muy complejos y muy sutiles. Una persona Megusham no lo entiende. No lo entiende. No sabe de lo que estás hablando. No, es muy abstracto. No, es demasiado complicado. Hablar de Gesed, Gvura, Tiferes, una sfira, una revelación divina. No entiende de lo que estás hablando. Yo con esto no quiero decir que yo entiendo y yo lo siento. Mentira, sería hipócrita, ¿sí? Yo tampoco siento nada, pero, lo estamos estudiando y tiene sentido. Un ejemplo, el asunto es muy complejo, da un ejemplo para entender ese asunto complejo. Es tan complejo que necesitas varios ejemplos. Se puede entender. Alguien Megusham no lo entiende. ¿Cómo puede ser una persona así para ingresar en el mundo, digamos, de la comprensión de asuntos más sutiles, que ni siquiera tiene que ver con Hasidis, con Toiro? Pasa lo mismo en cualquier aspecto de la vida. ¿Cómo podés hacer para empezar a introducirte en asuntos más elevados? Vas a tener que dejar de lado todo lo ordinario que sos. Vas a tener que dejar de lado todas las ideas ordinarias.
significa Ordinario es Megusham. también Sí, muy bajo, muy... Lo vas a tener que dejar de lado. Porque si no, no vas a poder vincularte con esa... Es lo mismo, es más la misma idea. Hoy en día el mundo ya es más, digamos, más... Como el mundo es tan global, todo es tan conocido por todos lados, como que las cosas fueron cambiando. Pero antes, no sé, si un jugador de fútbol tenía que ir a ver a la reina de Inglaterra, porque le iba a dar una medalla, no sé qué cosa, tenía que aprender todo un protocolo y tenía que saber qué cosas decirle, qué cosas no decirle, si dar la mano o no dar la mano. Porque, escúchame, en el círculo en el que vos te movés, son todos unos brutos. Vení para acá, vamos para allá, loco, tira la pelota. Pero hay ciertos círculos donde no podés hablar así. Tenés que cuidarte, porque hay un protocolo determinado de cómo hablar, cómo moverse, cómo dirigirse hacia una persona. No podés hacer cualquier cosa. Entonces, para que esa persona que viene de un mundo totalmente bruto pueda moverse en este mundo más elevado, más sutil, iba a tener que dejar de lado todo lo bruto que es, porque si no, no va a poder. Andá a decir a la reina, no es que yo lo tenga honor ni nada por el estilo, pero se entiende la idea. Andá a decir a la reina, che loca, ¿me vas a dar la mano o no? Dale, tirá la pelota. ¿Cómo le hablas así? No se puede. Simplemente por una cuestión de protocolo. No se puede. Tienes que cuidarte. Esta es la idea del Mashal en Imshal. Ahora bien, todo esto era para explicar, la Neshama adquiere todo esto, se le pega todo esto, y después se lo tiene que despegar, se lo tiene que sacar de encima. Se lo tiene que sacar de encima. Y todos estos Meshalem, entonces, toda esta Torah que la persona estudió, los ejemplos de Torah que la persona estudió, le sirven para poder captar a Dios de acuerdo a su capacidad y la raíz de su alma, que esto es lo que decía acá en la nota del Tzemach Tzedek, el tercer rey de Jabá. Estamos en el último parrafito, en la línea que empieza con una línea con las letras más chiquititas, Le'erech, después del puntito. Hainu. Perdón. Sí. Si la Neshama, digamos, se va limpiando, ¿no? Se va trabajando, limpiando. ¿Cómo el cuerpo se limpia? No, porque van de la mano, las dos cosas juntas. ¿Las cosas juntas? Sí, van de la mano totalmente. Van de la mano totalmente. Sí, sí. La Neshama tiene que luchar contra el cuerpo, digamos, para refinarlo. No es fácil. No, pero van de la mano. ¿Existe un campesino nivel 8? ¿Cómo? Un campesino. Yo no sé, eso... Pero ¿existió una vez? Está en los Farim se trae, que a veces hay Neshomes, en Tanya lo trae, hay Neshomes, almas muy elevadas que entran dentro de cuerpos muy, muy bajos. Muy bajo, puede estar en una persona quizás que está viviendo, no sé, que está en la calle. Mendigando, sí. Quizás que Nosotros no entendemos estas muy cosas, no lo manejamos. No, nada, no lo manejamos. No lo manejamos. Ahora bien, ¿cuándo se aplica entonces? Que el tipo para seguir con el ejemplo nomás, para que se entienda fácil, que estaba en el nivel 3, porque él es nivel 3 y estudió un poquitito de la mañana, un poquitito de la noche y está todo bien. Con esa persona está todo bien en el Gan Eden, cuando realmente no podía dedicarse a más, porque su Neshama era de nivel 3 y lo que sea, era un comerciante o cualquier cosa, no tenía más tiempo, esto es lo que podía hacer, hasta acá llegó. Yo soy nivel 3. She'az, entonces, está claro que si esto es lo que podía hacer, es que esto es lo que tenía que hacer, no hay ningún problema. O sea, ¿a quién vas a engañar? Vos sabés si tenés tiempo o no tenés tiempo. Y si este tipo realmente no tenía tiempo, o este tipo realmente el cerebro no le daba para más, bueno, hizo lo que él podía. ¿Qué problema hay? Entonces en el Shamayim está muy bien, en el cielo están muy contentos con él. Hiciste todo lo que tenías que hacer. Una nota muy interesante del Tzemach Tzedek, en letras chiquitas. Hoy, quizás, quizás podríamos decir, no solamente que en el cielo están contentos, digamos, con él, que hizo todo lo que tenía que hacer, quizás podemos decir que como él hizo realmente todo lo que tenía que hacer, en el cielo, Yashlim Laikadosh Baruch Levush Umasha le hace calidad de Mayetzar y Klasik. Dios mismo le va a completar más para que entienda lo que necesita entender en el Gan Eden. Porque él hizo su parte, entonces en el Gan Eden le van a regalar, por así decir, un poco más.
pero porque él hizo su parte y realmente no podía hacer más. Pero la persona que sí puede estudiar Torah, está claro entonces, si puede realmente hacer más, está claro que su alma viene de un nivel que puede llegar más elevado, puede llegar a más. Por eso el ejemplo, o sea, la Torah que estudia, tiene que ser más grande entonces, tiene que ser mayor. Mucho más grande que de acuerdo a la medida de tiempo que esta persona puede estudiar Torah. Que como ya explicamos es el ejemplo de Dios, el Kadmoinu Sheloilam, el eterno de todos los tiempos. Entonces, si este tipo podía hacer más, ¿por qué no hace más? Ahora cambiamos de página. Cuando no estudia todo el tiempo que podría estudiar, es la página que dice abajo 2. Le falta del ejemplo que tenía que estudiar, le falta Torah. Cuando llega a Gan Eden le falta la herramienta que le va a permitir entender el Gan Eden a Dios. Por eso sobre él está dicho que va a ser recortado del pueblo judío. Hainu, es decir, que por la falta que tiene de ejemplo eterno, o sea, de Torah, no va a poder entender el deleite divino en el Gan Eden, que es el concepto que la Torah lleva dentro suyo, digamos, aquello que estamos ejemplificando. Y el Tzemach Tzedek dice, y tampoco Hashem le va a regalar nada. A un tipo así, ¿qué le vas a regalar? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a completar lo que él no hizo? Si él podía hacerlo. Yo te puedo regalar algo si vos hiciste todo tu esfuerzo. Y bueno, llegaste hasta acá, ok, yo te regalo. Pero si vos no hiciste todo tu esfuerzo, ¿por qué te voy a regalar? No te voy a regalar nada. Y esto es lo que se considera que despreció la palabra de Hashem. Él podía tener más. Torah estamos hablando y no lo hizo. Entonces lo despreció. Bien, hasta aquí entonces el Alter Rebbe explicó básicamente qué es la Torah. ¿Qué es la Torah? Que, de vuelta, básicamente es Meshal HaKadmoin, es un ejemplo de Dios. Y es la herramienta a través de la cual nosotros entendemos a Dios en el Gan Eden. Ahora bien, Israel Zahu Lematan Toiro, el pueblo judío tuvo el mérito de recibir la Torah en el monte Sinai, a través de los sufrimientos del exilio en Egipto, con el material, la argamasa que hacían los ladrillos, etc. Salieron de Egipto, obviamente, Dios los sacó de Egipto, y cuando llegaron al monte Sinai, dijeron primero vamos a hacer la Torah y después vamos a entender. Que esto por todas las generaciones, digamos, se consideró un bitul, una anulación del pueblo judío a Dios muy grande. Que antes de entender qué es lo que había que hacer, dijeron sí, lo vamos a hacer. Como quien le da un contrato al otro y ni lo lee y lo firma. Qué muestra de confianza. ¿Por qué no lees primero a ver lo que dice? El pueblo judío aceptó, sí, vamos a hacer lo que vos digas. Bien, y después leemos el contrato. ¿Por qué fue así? ¿Por qué aceptaron, digamos, el contrato sin leerlo primero? Porque no puede haber una revelación, una proyección de la luz infinita de Hashem, solamente donde hay bitul, donde hay anulación. Talmud trae que la persona que no se anula a Hashem, o sea, que no se entrega a Hashem, como que Dios le dice a Nibahu, no podemos vivir juntos, o vos o yo. Como que la persona patea y echa a Dios de su vida. Este es el opuesto del bitul, de la anulación. Entonces, el pueblo judío, en el momento en que dijeron nace benishma, ahí empezó la entrega de la Torah, digamos. No fue inmediato, pero no importa el detalle de días y horas, no es el punto. El punto es que el hecho de haber haberse anulado a sí mismo y haber aceptado la Torah, inclusive antes de entenderla, esta fue la herramienta a través de la cual recibieron la Torah. El bitul, la anulación. Salteamos de paréntesis. Y este es el concepto de que el pueblo judío primero dijo vamos a hacer y después vamos a entender.
es el concepto de anulación, que la persona anula su voluntad absolutamente. Yo ya no tengo mi propia voluntad, es lo que Dios quiere. Y como si no tuviese voluntad propia, solamente la persona quiere lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Y esto es una avoida, es un trabajo, como dice la Torá, que hay que trabajarle a Dios, hay que servirle a Dios. ¿De qué se trata? Un esclavo, el esclavo no tiene una opinión propia. A nadie le importa lo que opina el esclavo. Rak es Asheriomar Rabo Yoise. Lo que diga el amo, lo va a hacer. Esa es la definición de un esclavo. Y al Yedei Sheiktimu Bejinas nace, y a través de que el pueblo judío primero dijo, vamos a hacer, Sheu Bitul Ze, que es este concepto del Bitul, de anulación, Yuhal Liyos Benishma. Recién ahí van a poder entender. Y ahí, es decir, le cabe la Gilu y recibir la revelación divina de Hashem. O sea, fíjense como cada cosa va siendo un cli, un recipiente para el otro. El primer paso es que el pueblo judío dijo, nace. Sí, señor, vamos a hacer todo. Esto le permite nishma, esto le permite entender a Dios, o sea, dejar entrar a Dios a tu vida, y esto es lo que permitió la entrega de la Torá, que Dios en la práctica se reveló. Pero que de Shiaboy le vejinas bitul de akdamas nace nishma, para poder llegar a este nivel de anulación a Dios, de preceder, primero decir vamos a hacer y después vamos a escuchar y entender. En la salida de Egipto, el pueblo judío estaba en el nivel de pequeñez. Nosotros estudiamos todo un discurso hasídico sobre Katnus y Gadlus. La idea de Katnus a Seichel, la pequeñez del intelecto, es que la persona no tiene desarrollada totalmente su capacidad intelectual, y esto puede ocurrir en un adulto también. El ejemplo siempre es un chico, pero puede ocurrir en un adulto también. Que el chico es capaz de desesperarse, gritar y lloriquear y patalear por un caramelo. Porque no le diste un caramelo y te grita y qué sé yo qué sé. Y un adulto, ¿me querés darle caramelo? Bien. ¿No me querés darle caramelo? No lo come y ya está. No se va a poner nervioso por eso. ¿Por qué? Porque la escala de valores de un adulto es mucho más elevada que la escala de valores de un chico. Para el chico el caramelo es su vida. Y se va a volver loco por el caramelo. Para el adulto la vida no pasa por un caramelo. Si me hablas de ganar la lotería, no sé, hablas de otros asuntos más elevados, quizás sí. Es un ejemplo tonto, pero la escala de valores cambia. Katnus a Seichel, la pequeñez intelectual, está simbolizada por una escala de valores muy baja. O, en un adulto inclusive, por la incapacidad de aceptar una opinión que difiere de la de uno. Eso se llama Katnus a Seichel, la pequeñez intelectual. Una persona intelectualmente desarrollada no quiere decir que está de acuerdo con todo lo que le dicen, pero no se va a poner nervioso cuando le dicen algo opuesto a lo que él piensa, y va a ser capaz de mantener una discusión elevada, no es como los políticos de hoy en día que al toque te dicen no, porque usted es un ladrón. Ahora estábamos hablando de política, no sé, política económica, si hay que ofrecer tanto o tanto a los holdouts, y vos me salís con que yo soy un ladrón. ¿Qué tiene que ver? ¿Tenés alguna forma de refutar mi opinión al respecto de la política económica? Si tenés algo para decir de eso, te voy a escuchar. Si no, ¿qué sentido tiene decir que soy un ladrón? No estamos discutiendo el asunto de si soy ladrón o no. No tiene nada que ver. Y estás aparte invalidando mi opinión en política económica porque soy ladrón. No tiene nada que ver. Puede ser que sea un gran economista y un ladrón, ¿o no? O soy un hombre muy sincero, no entiendo nada de economía. Bueno, por eso se llama falacia del argumento ad hominem. Okay, esto es común. Es una falacia. Esto no es se común. preserva la verdad, es muy común sobre todo en el registro de la oralidad. Sí. Ya menos en la prensa escrita cuando alguien refuta a otro. Y mucho menos en lo filosófico. Correcto. O en lo científico. Correcto. Ahora bien, lo que yo estoy tratando de explicar es Katnus a Seichel, la pequeñez intelectual, es esta incapacidad, es otra idea que estoy dando. Es esta incapacidad de aceptar una opinión que difiere y poder discutir con esa opinión. Una persona que tiene Godlus a Seichel, grandeza intelectual, es una persona que escucha algo opuesto. Ok, entonces dice, ok, vos opinás así, ¿por qué opinás así? Yo opino de otra manera, y empieza una discusión en un buen nivel, elevado,
para ver a ver quién tiene razón, ¿ok? Puede ser que vos tengas razón, que yo tenga razón. Y cuando no tiene razón es moide, reconoce. ¿Sabes qué? Me probaste que tenés razón y que yo estoy equivocado. ¿Voy a cambiar de opinión? Eso se llama Godlos Aseichel, la grandeza intelectual. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, estábamos en un nivel de Katnus Aseichel, pequeñez intelectual. Éramos como un chico. ¿Y cómo puede ser que el pueblo judío, estando en un nivel tan bajo, espiritualmente hablando, intelectualmente hablando, inclusive en Kabbalah se trae que estaban hundidos en Memtes Shara Tuma, en 49 niveles de impureza, de ahí sale Sfira Saoim en la cuenta del hombre, que son 49 días, elevarse, etc. ¿Cómo puede ser que llegaron a ese nivel de Bitul? Vos hablarle a un chico de Bitul, el chico no entiende nada. Es imposible para el chico hacer battle, anularse. Probá una vez, darle un caramelo a un chico frente al otro, y el otro va a decir, a mí también dame un caramelo. ¿Por qué le diste a él y uno a mí? ¿Qué le vas a contestar? Bitul. Iskafia, decirle. Subyuga tu yetzer hara para no comer caramelos porque son los deleites de este mundo. Decirle eso al chico, el chico te mira raro y te dice, yo quiero un caramelo. Claro. El otro día me pasó de ir por una calle, yendo por una verdulería, y venía una madre con un bebé y dos chicos chiquitos, de distintas edades, pero del mismo segmento. Y les decía, tenían, no sé, decir unos dulces o algo, le decía, les doy, pero o a los dos o a ninguno. Claro. No, dame a mí, dame a mí, a los dos o ninguno, no. Y bueno, cuando hicieron así, como cada uno quería para él, pero no para el otro, me dijo, entonces no le doy a nadie. Ninguno, claro. Y se pusieron a llorar los dos. Claro. Pero justamente se dio ese caso práctico Bueno, que usted dice. esto es así. Andá a decirle al chico que haga Bitul. No existe. El juicio de Shlomo Amelech De la mujer, sí, que había cortado al bebé. La madre, de verdad hizo Ahí Bitul. se ve el que ¿Sí? ¿Sí? Claro. Correcto, totalmente. Ahora bien, habiendo entendido esto, si el pueblo judío estaba en un nivel de Katnus, de pequeñez, ¿cómo fue que enseguida dijeron a Seben Ishma? ¿Cómo tuvieron ese nivel de Bitul? No se entiende. Por eso Dios tuvo que levantar el monte Sinai, ponerlo arriba del pueblo judío y decirles, así dice el Talmud, te lo mencionamos también la otra vez, si ustedes aceptan la Toira, bien, y si no, ahí van a ser enterrados, les dijo Dios. ¿Qué significa esto? Suena como medio extraño, ¿sí? Un Dios bastante raro que te fuerza a aceptar la Torah de la mitzvot. ¿Cuál es la explicación hasídica de esta idea de ponerle el monte Sinai sobre el pueblo judío como si fuese una botella enorme para aplastarlos? Es la idea de, parafraseando un versículo de Shira Shirim, el cantante de los cantares, mi derecha te rodea. Sabido en Hasid, en Kabbalah, la izquierda representa severidad, lejanía, ocultamiento. La derecha representa bondad, cercanía, revelación. ¿Sí? Gesed y Gvura. Derecha Gesed y la izquierda Gvura, severidad. Entonces, cuando Shira Shirim, el cantar de los cantares, dice Yemina y Sehafkeini, su derecha me está abrazando, lo que simboliza es revelación, dar, Gesed, bondad, amor. Entonces, el hecho de que Dios puso el monte Sinai sobre el pueblo judío y les dijo, muchachos, o aceptan la Torah o los mato a todos, que básicamente es lo que dijo, esto significa Isgalus Ahava Elioino Milemailo al Israel, una revelación del amor profundo de Dios por el pueblo judío. Así como, es un ejemplo, ¿sí? Así como una persona que ama a la otra constantemente intenta estar con esa persona y constantemente le expresa ese amor y se lo dice y se lo expresa con regalos y con palabras y con actos. De la misma manera, Dios estaba expresando ese amor por el pueblo judío diciéndoles, muchachos, quiero que estén conmigo. Las agadot de la Gemore hay que tomarlas de dos maneras. Una es kipshuto, y literal, Dios levantó el monte Sinai, lo puso arriba a los judíos, otra cosa. Y lo que está diciendo acá el Rebbe es cuál es la enseñanza, digamos, más espiritual, sutil. ¿Qué es lo que quiso hacer Dios con eso? Dios reveló un amor tan profundo por el pueblo judío que el pueblo judío no tuvo otra que aceptar la Torah. Si estás mostrándote hacia mí con un amor tan grande, ¿cómo no voy a aceptar la Torah? ¿Qué crueldad puedes tener una persona que viene y te dice te amo, te quiero y te lo demuestra y es real y es concreto? Y decís, no, tómatela, no te quiero ni ver.
No estoy hablando de calenturas y pavadas. Algo concreto, real. Dios ama al pueblo judío. Vení conmigo, te quiero dar mi Torah, mi diestra te abraza. Y el pueblo judío dice, no, salí de acá, no te queremos, Dios. Para colmo, anteriormente con acciones. Claro, los sacó de Egipto, los milagros de Egipto, el Yam Suf. Volviendo entonces al asunto. La idea de que Dios puso el monte Sinai sobre el pueblo judío fue una muestra muy profunda de amor. O sea, el pueblo judío estuvo forzado a aceptar. Pero no forzado en términos negativos, sino forzado en términos positivos por amor. Bien. Como está escrito, Dios dice, los ama a ustedes. Este amor divino por el pueblo judío, rodea al pueblo judío. Y los rodea, digamos, son diferentes palabras para la misma cosa. Los rodea de todos lados, inclusive a los que están atrás de todos, los judíos que son el último orejón del tarro, como dicen, el más bajo, qué sé yo, a todos los rodea y los atrae hacia Dios. Al punto tal que no los deja apartarse de él. Es como un imán que te atrae y no te puedes ir. Un mujraj y está forzado a estar con esa persona cara a cara, como que esa persona te está abrazando y te está agarrando y no te deja moverte y estás cara a cara con esa persona. Lo mismo ocurrió en la entrega de la Torah. Es decir, a través de este nivel tan profundo de amor que Dios reveló por el pueblo judío, se despertó también el amor de las almas hacia Dios. Cuando ves que una persona te está dando tanto amor, tan profundo, vos mismo vas despertando amor hacia esa persona. Al punto tal que llegaron a un nivel espiritual de tanta conexión con Dios, tanto amor por Dios, que dijeron, vamos a hacer lo que vos quieras. Ese nivel de bitul. Uno, cuando puede confiar en la otra persona, que lo ama tan profundamente, que va a hacer todas cosas buenas por uno se entrega a esa persona. Y está totalmente totalmente anulada esa persona. Le dice, lo que vos digas está bien. Porque yo sé que todo lo que vos haces, lo haces con un amor tan profundo por mí, que solamente vas a hacer cosas buenas para mí. E inclusive si a mí alguna vez alguna cosa me parece que no es tan buena, yo sé que lo estás haciendo con un amor tan pero tan profundo que seguro que es bueno o debe tener un resultado bueno y yo no lo estoy viendo. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo judío cuando entregó la Torá. O como está escrito, así como el agua refleja el rostro, que le va Adam, así el corazón del hombre frente a otro. O sea, cuando te muestran amor, vos respondes con amor. Si te reciben con una sonrisa, vos sonreís. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando del hombre supremo, no de dos amigos acá abajo, de cómo Dios muestra hacia nosotros amor, y Dios es, digamos, el hombre supremo que está sentado en el trono en la visión de Yehezkel. Cuando Él muestra amor hacia nosotros, automáticamente nosotros mostramos amor hacia Él. ¿Qué es este hombre que está sentado ahí arriba? Son los 248 miembros del rey, que son las 248 mitzvot positivas, como dice el Zohar, y las 365 mitzvot prohibitivas, que se refiere a las 300 que son, digamos, simbolizados por las 365 venas o nervios, el Adam, hacia el hombre, es decir, el hombre aquí abajo, en este mundo. Dios muestra amor para nosotros, nosotros automáticamente respondemos con amor. Como está escrito que los malachim también tienen el rostro de hombre. Y esto es como un rostro, entonces el agua refleja el rostro. A través de que se revela el amor de Dios por nosotros, como Dios nos ama, a través de esto se despierta el amor aquí abajo, de abajo hacia arriba, digamos, del hombre hacia Dios. Y esto lo que simboliza es, o lo que significa es, el resultado de este amor es
la elevación de las almas del pueblo judío por un anhelo ardiente para conectarse con Dios. Esto en el Hasidut se llama Klois HaNefesh. Kala es como consumirse en amor. Entonces, el amor que Dios muestra por nosotros genera en nosotros un anhelo y una consumirse en amor por Dios. Como está escrito. Me salté una línea. Israel Kala. Por eso el pueblo judío en Shir Hashirim se llama Kala. Kala es la novia. Pero Kala es la misma palabra que consumirse. Al Shem Klois HaNefesh. Por este anhelo tan profundo del pueblo judío por unirse con Dios, que está consumido en amor. O como Shikasa, bajo Isikala, como está escrito en Shir Hashirim, en montones de lugares, en el Cantar de los Cantares, mi hermana, mi novia, Matoy Betadeja, mi Yain, que son más lindas que el vino, etc. Y por eso también, cada vez que Dios decía uno de los mandamientos, el pueblo judío se les iba el alma. ¿Qué quiere decir que se les iba el alma? Quiere decir que estaban tan excitados, pero tan ardiendo de amor por Dios, que se les iba el alma del cuerpo. Y después el Talmud cuenta que Dios la revivía, lo que sea, pero el punto está en el increíble amor que Dios mostró por nosotros, y eso automáticamente generó en nosotros amor por Dios. A través de la palabra de Dios, de la revelación divina, de arriba hacia abajo, se voló, por así decir, el alma en un bitul, una anulación total a la luz infinita de Hashem. Salteando las palabras chiquititas, y esto es lo que significa que Dios puso el monte Sinai sobre nosotros. Es el nivel supremo de amor que se llama el monte. Sobre Abraham Avinu dice Har, no importa. El punto es que simboliza el amor. Así como el monte se eleva hacia arriba, el concepto de amor es el acercamiento del hombre hacia Dios, la elevación del hombre hacia Dios. ¿Qué gigis? Gigis es una especie de barril, un tacho, una cosa así. Es algo que rodea, digamos, el tacho rodea todo lo que está incluido dentro de ese tacho. Y con esto también se despertó el amor profundo del pueblo judío por Dios. Vamos a saltear la nota y la vamos a leer en un minuto. Y esto es lo que significa que el Alter Rebbe trajo al comienzo del discurso. Y recién ahora vamos a empezar a entender un poquitito mejor de Purim, o sea, el capítulo que viene. Sí, Purim, ¿qué pasó? Y esto lo que significa que cuando el pueblo judío dijo, nace Benishma, y Dios puso el monte sobre nosotros como un gigis, como un barril entero para enterrarnos si no aceptábamos la Torah, libre guarde. El Talmud dice, de aquí la declaración contra la Torah, digamos. Que, como yo les expliqué en la clase pasada, si uno puede hacer una declaración, mirá, me están forzando a hacer tal cosa, yo no la quiero hacer, entonces les informo, veis que ustedes juzgados sepan que yo le voy a vender mis tierras a este tipo, pero no lo quiero hacer, estoy forzado. Eso se llama mutá. Entonces, nosotros, judíos, aceptamos la Torá en el monte Sinai porque queríamos aceptarla. No, señor, fuimos forzados. Si vos lees en seco, bien bruto, el Talmud, y fuimos forzados porque si no Dios nos mataba. Qué pshute, literal, te mataba. Esa es la lectura bien superficial. Pero la lectura hasidiya es, no. El hecho de que Dios nos forzó nos mostró pero tan profundo nivel de amor, que eso generó en nosotros un anhelo impresionante de conectarse con Dios, y dijimos, cualquier cosa, nace, Nishma, vamos a hacer lo que vos digas, está todo bien con vos. Pero después nos pusimos a pensar, pero ¿qué es lo que aceptamos? No sé, no te preocupes, está todo bien. Mira cómo nos quiere. Bueno, está bien, qué sé yo. Pero al fin y al cabo no lo aceptamos porque queríamos. Es decir, el hecho de que el pueblo judío se despertó en sus corazones para aceptar la Torá, entregando sus vidas, anulándose totalmente a Dios, aceptando lo que sea que Dios diga, y después vemos de qué se trata. No fue del lado del pueblo judío, no partió del pueblo judío, con su libre albedrío, con su decisión, para nada.
Asher me'atzmam levad, que o sea, no surgió de cada yehudí aceptar la Torah. Ela shalidei gilu melamaila, sino que a través de una revelación de arriba. De vejinas aabti eshem al yedei ze davka nisel ba'em aratzem be'ava. Solamente con una revelación divina de arriba. Como dijimos anteriormente, que Dios mostró su amor por el pueblo judío, esto es lo que generó en el pueblo judío la aceptación de la Torah. Y a pesar de esto, Hadar, dice el Talmud, el pueblo judío aceptó la Torah por su propia voluntad, por iniciativa propia en los días de Hashveirosh. Nos faltan 5 o 6 días y terminamos hoy. Todo el pueblo judío se sacrificó por la Torah por su propia motivación, no porque alguien los haya hecho hacer nada. No fue a través de un despertar de arriba al principio, como fue al Derech Gilu como fue la entrega de la Torah, que fue la diestra de Dios abrazándonos y mostrándonos el amor. En los días de Purim no fue así. Porque he aquí, en la historia de Purim, Dios estaba totalmente oculto. Por eso en la Toira ni siquiera, en la Megilá, perdón, ni en la Mirat Esther ni siquiera aparece el nombre de Dios. Ni una vez. Estábamos en exilio, ni siquiera estábamos en el Beis Hamikdash, no había Beis Hamikdash, no había templo, no había revelación divina, estábamos en Babilonia. No se veían milagros, no se veía revelación divina. Esto viene a probar que no es que Dios de vuelta nos forzó a aceptar la Torah, no, ahora la aceptamos porque nosotros queríamos. ¿Con el ayuno y rezando? No, después vamos a ver, pero todo fue iniciativa del pueblo judío, no iniciativa de Dios. Esta es la diferencia entre la entrega de la Torah y la historia de Purim. Porque Mamarazal, como dicen nuestros sabios en la Gemore, Esther minatoiro minaim, ¿dónde ves que la historia de Esther está indicada en la Torah también? Sí, porque está escrito un versículo, yo me voy a ocultar, dice Dios. Y utiliza la palabra astir, que es igual que Esther, en las mismas letras que la palabra Esther. Quiere decir que el nombre Esther simboliza un ocultamiento divino. Dios no estaba revelado en la época de Purim. Y si es así, ahí Abejinas y Saluces del Etato fue un despertar totalmente de abajo, Mitzadatzmam, por iniciativa propia del pueblo judío, de Zeu, y esto lo que significa que en la historia de Purim, Hadar Kiblu Beratzen Gomor, lo aceptó el pueblo judío la Torah por propia iniciativa, por propia decisión, con voluntad total propia. ¿Se entiende? Vamos a volver a la nota, que es una nota interesante, y con esto terminamos hoy. La nota está en la primera columna, abajo de todo. Con esto vamos a entender algo que se ve en los casamientos. En la brajá del Nisuin, del casamiento, decimos que Dios santifica al pueblo judío a través de Jupa y Kiddushin. Primero dice Jupa es el paño que cubre al novio y a la novia, y después dice Kiddushin. Kiddushin es el acto de desposar literalmente a la esposa, donde el novio le pone un anillo en el dedo y le dice, vos estás meskuteshesli, estás casada conmigo, santificada a mí, lo que sea. Y el mundo pregunta, ¿por qué dice primero Jupa y después Kiddushin? Tendría que decir primero Kiddushin y después Jupa, porque no quiero entrar en toda la cuestión alágica ahora, pero la Jupa lo que representa es en la casa del novio y la novia, en donde el novio se lleva a la novia y están solos, y es la primera vez que están realmente solos novio y novia. Esa es la Jupa. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Jupa o Kiddushin? Primero viene Kiddushin. Primero le pones el anillo. ¿Kiddushin o Kiddushin? Kiddushin, con una nun al final, N. Kiddushin. Primero viene Kiddushin, le pones el anillo y después te la llevas a la novia a tu casa. ¿No es al revés? Entonces, ¿por qué dice Jupa be Kiddushin? Tendría que decir Kiddushin be Jupa. Que a Jupa u Bejines Makif, porque la Jupa es aquello que rodea al novio o a la novia. Y es esta idea de que Dios puso el monte sobre nosotros en el momento de la entrega de la Torah. Que esto lo que hace es revelar cómo Dios trasciende la creación y tiene un amor profundo por nosotros y lleva, digamos, consigo a todo. Por eso primero viene la Jupa y después viene Kiddushin.
para que el pueblo judío pueda haber aceptado la Torá, que es el casamiento, el kiddushin entre el pueblo judío y Dios, primero tuvo que haber la jupa. Primero Dios tuvo que revelar su profundo amor por nosotros y ahí nosotros nos casamos con Dios. Por eso primero es la jupa. La jupa es la revelación divina y el kiddushin es en la práctica del casamiento. Que a través de esta revelación divina de tanto amor de Dios por el pueblo judío es que primero dijimos nacer, nos anulamos a Dios, dijimos vamos a hacer y después vamos a entender. Y recién entonces vino la revelación divina, que es la entrega de la Torá, etc. Simplemente una nota para entender cómo esto se expresa inclusive en el casamiento de todo Yehudí, que es una especie de microcosmos del casamiento del pueblo judío con Dios. Entonces, primero viene Jupa, después Kiddushin. Primero viene la expresión de amor, después viene la práctica del casamiento. Que así fue la entrega de la Torá. Bien, entonces lo que terminamos es, ahora entendemos la diferencia entre la historia de Purim, que lo que viene es toda una explicación de esto, pero la diferencia entre la historia de Purim y la historia de la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá básicamente fuimos forzados a aceptar la Torá. Ok, por amor a Dios, todo lo que quiera, pero fuimos forzados. En la historia de Purim nosotros la aceptamos, por voluntad propia. Obviamente esto el Alter Rebbe va a explicar, esto es lo que generó la alegría tan profunda de Purim. Porque obviamente lo que uno acepta por voluntad propia es mucho más profunda la alegría que tiene en eso que lo que lo fuerzan a hacer.